próximo, el año próximo, ¿no? Entonces se ven forzados a adquirir estos fertilizantes a precios mayores de los previstos. Nadie preveyó esta guerra entre Ucrania y Rusia y nadie preveyó que el barril del petróleo negro, el Brent, podía subir casi hasta $130 el barril, ¿no? Pero ocurrió. Entonces lo cierto es que el precio de los hidrocarburos ha subido y también, por ende, el precio de sus derivados. Ambos han subido, van a subir, ¿no? Como tal, digamos, ahora los cultivos que hagan uso intensivo de fertilizantes, ¿no? Y todos los productos afines van a incurrir en mayores costos y obviamente eso van a tratar de recuperar esos mayores costos, elevando el precio de sus productos. Entonces, los precios se elevan, uno, porque, digamos, los costos han aumentado y el productor considera de que puede transferir ese aumento de precios a los consumidores, ¿no? Y con lo cual, digamos, por lo menos puede recuperar una situación de equilibrio donde la oferta es igual a la demanda, ¿no? Y otros supuestos que no necesariamente duran por mucho tiempo, pero por el momento se podría volver a esa supuesta normalidad. Bueno, en resumen, lo que tenemos es pues de que en el caso del algodón, el precio de la tela podría aumentar. Entonces, si el precio de la tela aumentara y comparativamente dejamos que el precio de los alimentos se mantenga constante, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Pero recuerden, el precio de la tela está aumentando porque el precio ha aumentado en el mercado, no es porque la empresa o el país quiera aumentarlo, ¿no? Sino porque en el mercado el precio promedio de la tela ha aumentado, lo cual podría estar correlacionado con el hecho, pues, de que todo lo necesario para el cultivo se ha encarecido. Entonces, muy bien, entonces aquí tenemos nuestra curva o la frontera de producción, ¿no? Ya está. Inicialmente estábamos ubicados, digamos, más o menos, ya, digamos que estábamos ubicados acá cuando la relación era precio de tela versus precio de alimento y nos daba esta pendiente de la curva. Sin embargo, ahora que tenemos la noticia de que el precio de la tela P' sub T aumentó, entonces esta pendiente se hace más vertical y posiblemente la nueva pendiente haga tangente con la curva de producción en un punto más a la derecha, ¿no? Entonces ahora la nueva relación P' sub T sobre P sub A, precio de alimento, esto es precio de alimento, esto se elevó. Se elevó como sinónimo de que a precio más alto, ¿no? El productor, el país está dispuesto a producir más. Entonces ahora con P', este país quiere producir más tela. ¿No? O sea, ha pasado que de T0 en producción de tela a T1 en producción de tela. Está. Y en alimentos ha pasado de A sub 0 a sub 0 a A1, donde A1 es menor, ¿no? Es menor que A0.
Entonces ahora está produciendo menos alimentos, pero sin embargo la gente va a seguir comiendo igual o incluso va a comer más. Entonces, así como una parte de esta mayor producción de tela, este país lo va a destinar a la exportación, ¿no? También aquí la menor producción de alimentos va a significar que este país salga al mercado a importar, va a importar alimentos. Y para pagar esa importación se entiende que beneficio-costo, estas mayores exportaciones van a cubrir sobradamente estas mayores importaciones. O sea, uno financia al otro. Entonces, ahora el asunto está dilucidar, o sea, cuáles serían los móviles por los cuales los precios relativos varían en el mercado mundial, ¿eh? No estamos hablando de un mercado nacional, sino estamos hablando del mercado mundial, de la tela y de los alimentos, ¿no? Varían y, digamos, constituyen una nueva situación donde decimos P' sub T sobre P sub A. O sea, ¿cuáles serían los factores que elevan el precio de la tela y que eso repercute, digamos, en favor de los países que precisamente producen tela, ¿no? Y están, digamos, en posición de manejar, digamos, el precio, la tarifa de estos productos correspondientes. Entonces, claramente que el manejo del precio, el precio mundial de la tela, pues, como siempre, va a depender de cómo está la oferta mundial de la tela versus la demanda mundial de la tela, ¿no? Oferta, demanda. Si solamente hay variaciones en el precio y nada más, bueno, usualmente los cambios que pudieran haber, digamos, podría ser que la demanda se desplaza hacia arriba, vale decir que la gente compra más de la oferta de estos productores, ¿no? Y puede seguir comprando más. Abajo. ¿No? Eso es cuando la demanda se desplaza, ¿no? Y cada vez se produce un mejor precio de equilibrio a favor de el productor de tela. Un nivel, otro nivel mayor, otro nivel mayor, ¿no? Entonces, lo que está originando que el precio de la tela crezca es que, digamos, por cualquier razón, la demanda de tela se ha incrementado, mientras que la oferta permanece relativamente rígida. ¿Mm? Podrían haber otros móviles. O sea, la demanda de tela se desplazó, pero también podría haber otro móvil, sobre todo en el mediano a largo plazo, en el sentido que si, digamos, es un país
el mercado internacional estaba configurado, vamos a decir, de esta manera. Esta era la oferta y esta era la demanda, ¿no? Y bueno, aquí están como siempre los precios, ¿no? Entonces, en un inicial punto de equilibrio, ya están en esas posiciones, pero en ese contexto, digamos, la oferta cuenta con nuevas tecnologías o cuenta con nuevos materiales o cuenta con nuevos procesos, lo cual en suma hace que la producción ahora sea más ágil e incluso de mayor escala. Por tanto, ahora se puede ofertar más productos al mercado, ¿no? Entonces, ¿cómo simbolizamos que la oferta ha mejorado con un desplazamiento hacia la derecha y hacia abajo? Entonces, esta es la nueva oferta, ¿no? Esta es la nueva oferta. Entonces, la nueva oferta lo que está trayendo como consecuencia es de que va a bajar el precio. Está. Va a bajar el precio y lo otro es que va a aumentar el volumen de la producción y la venta, ¿no? Como que está sucediendo. Pero eso es básicamente por un cambio tecnológico. Vale decir que pues hay una revolución en el equipamiento, en los materiales y o digamos en el diseño y ejecución de los procesos, que permite ahora desplazar la curva de oferta del mercado. Yo recuerdo haber leído en una de estas revistas que, mm, que todavía creo que siguen siendo populares, Selecciones, esa revistita, Selecciones del The Reader's Digest, ¿no? Selecciones, un número de 1954 que un televisor blanco y negro de 14 pulgadas costaba $850 de la época, ¿no? Obviamente carísimo, ¿no? Nadie casi tenía televisor en esa época. $850, blanco y negro. Ese mismo televisor, o incluso mejor que ese televisor, pero blanco y negro, ahora lo puedes comprar a $120, ¿no? Esos $850 de 1954 a la época deben ser pues unos 30.000, $35.000 de ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo es de que una tecnología de 1954 te vende un producto casi a $30.000, mientras que el mismo producto, pero con la tecnología del siglo XXII, no pasa más allá de 120 soles? Tremenda diferencia, ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo que ha pasado, pues, de 1954, 46 más 22? ¿Qué ha pasado en 66 años? ¿Qué ha pasado en todo lo que es la fabricación de televisores blanco y negro? Bueno, pues casi todo se ha automatizado. Los que siguen fabricando blanco y negro, casi todos parten de materia prima ya procesada. O sea, nadie procesa su materia prima, ¿no? Sino que ya lo traen procesado, ¿no? Entonces ahí había un motivo
para hacer un tremendo ahorro de costos, tremendo ahorro de materiales, y así, digamos, una serie de ahorros que han redundado en una pérdida, ¿no? Mejor dicho, en una baja tremenda de los costos, ¿no? Y bueno, Perú ya se convenció, por ejemplo, de que pues es malo en producir televisores. O sea, si se dedica a producir, posiblemente cada televisor costaría 200.000 soles. Entre cuatro, ya que es unos 50.000 dólares. Entonces, paga 50.000 dólares fabricado por el Perú, digamos, cuando lo puedes importar desde el Japón y solamente pagas 120 dólares. Entonces, claro, dice, ni loco, pues, ni loco, ni loco, ¿no? Prefiero producto importado, producto japonés, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué en el extranjero los costos han bajado tremendamente y por qué nosotros no podemos bajar los costos? ¿No? Bueno, ya pues son diferencias de desarrollo, vamos a decir, entre nuestros países, ¿no? Diferencias de desarrollo. Sin embargo, pues en Perú producimos más cobre que en la mayor parte de los países del mundo, y lo producimos no porque Perú solamente tenga cobre, tiene un montón de otros productos, pero ciertamente nos distinguimos de los otros en el sentido que, digamos, los productos a los que podemos acceder, ¿no? Vamos a decir, para nosotros son sumamente baratos porque en términos comparativos son sumamente abundantes. Tenemos grandes reservas de cobre, ¿no? Por otro lado, hasta el momento todavía, tal como está Perú, su mano de obra es muy barata, ¿no? Entonces, el costo de producir oro, de producir cobre, es bien bajo, ¿no? Y comparativamente, ningún país europeo mayormente ha trabajado el tema ambiental en su propio territorio, y tampoco, digamos, eh, tiene que enfrentar competencias de países menores, ¿no? Porque, digamos, no tienen la misma cantidad de reservas minerales o mineralizadas que nosotros sí tenemos, ¿no? Bueno, entonces, la curva de oferta de este país se desplaza, baja. Como consecuencia de eso, el precio baja. Antes estábamos con este precio de equilibrio, con este peso cero. Ahora debemos estar con el nuevo precio de equilibrio, ¿no? Aproximadamente peso 1. Y entonces la empresa ahora puede producir mayor cantidad, aunque sea por menor precio, siempre le va a dar más beneficios a esta empresa en comparación a los costos, ¿no? O sea, más beneficios. Pero esto está pasando en el mercado mundial y esto va a repercutir aquí a un país concreto y a una empresa concreta, ¿no? Profesor, una consulta. Sí. ¿Y qué cree que pase con el precio del oro después de que habían encontrado en Uganda reservas grandes de mineral? Y nosotros dependemos bastante de oro, ¿no? El PBI, me parece que el Perú es el 60%, creo, de exportación de oro. O bueno, en general de varios minerales, pero el oro también sobresale. Muy buena pregunta. Y bueno, especulaban que el precio del oro iba a bajar en el mercado, pero
nos perjudicaría de todas maneras. Mm. Bueno, digamos el tipo de cambio de la moneda nacional depende bastante, no solamente de la coyuntura política, los escándalos que tenemos por aquí y por allá, que son los que hacen más bulla, sino el tipo de cambio, en nuestro caso, ¿no? Soles versus dólar. Depende de la cantidad de dólares que tengamos acumulado en los bancos nacionales o en las cuentas nacionales. Obviamente que si tenemos pocos dólares, ¿no? Para respaldar los soles que tenemos, los soles valen poco. O sea, es diferente que digas, yo tengo 1.000 soles, pero tengo 1.000.000 de dólares, versus que digas, tengo 1.000 soles y solamente tengo 100 dólares. Entonces, si hacemos la proporción, ¿no? En las dos situaciones, soles por dólar, obviamente si tienes, dice, 1.000 soles, entre 1.000.000 de dólares, tienes un sol por cada 1.000 dólares. O sea, 1.000 dólares respaldan cada sol peruano. Pero ahora si nos vamos a la otra situación, dices que tienes 1.000 soles y tienes solamente 100 dólares. Entonces, lo que estamos diciendo ahí es que tienes un dólar para cada 10 soles, lo que quiere decir que tienes, cada sol es respaldado por 10 centavos de dólar, ¿no? Entonces, obviamente la segunda situación es una situación no buena para Perú. Eso si solamente, digamos, nuestros soles estuvieran referidos a los dólares. Sin embargo, ya en todos los países, la moneda nacional se respalda en los dólares que tiene, pero también se respalda en la cantidad de oro monetario que tengamos en nuestros bancos. Oro monetario en barra. Y obviamente a la cotización prevaleciente en el mercado, o sea, cuánto están pagando, cuántos dólares están pagando por la onza, y también podemos sacar el equivalente por la barra o por el lingote de oro, ¿no? Entonces, si decimos tenemos 1.000.000 de lingotes y cada lingote, no, ahora pues la cotización del oro está casi a $2.000 la onza, ¿no? La onza Troy. $2.000 la onza Troy. Entonces, vamos a suponer que cada lingote pese 12 onzas. 12 onzas, ¿no? Entonces, multipliquen cuánto tenemos en oro a la cotización del dólar. Tenemos un montón en dólares. Entonces ya el respaldo de la moneda nacional ya se engrosaría porque tienes dólar billete más valorizado el oro a la cotización prevaleciente, ahora tienes más dólares por cada sol. Entonces, cuanto más tengas, tu sol está bien afirmado, ¿no? Está bien afirmado. En cambio, si sale la noticia, dice Perú vende 50% de sus reservas de oro, entonces los soles que tenemos en el mercado ahora tienen menos respaldo, ¿no? Medido en términos de dólares si lo valorizas, o también medido en gramos o lingotes de oro. Entonces, esos son los respaldos de la moneda nacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, a pesar de todos los problemas, la crisis política que tenemos, ustedes ven que el tipo de cambio, ¿no? No ha subido en la práctica, ¿no? Estamos creo que 3.83, 3.84, ¿no?
Y cuando la vez pasada llegó a 4.23, dijeron, no, sobrado, llegamos a 5, ya esta es la catástrofe, etcétera, etcétera. Bueno, las coyunturas sacuden pues el tipo de cambio, pero pasada la coyuntura, nuevamente volvemos a la normalidad. Y en esa normalidad, lo que pesa para devaluar o no devaluar la moneda nacional es cuántos dólares tienes en tu reserva, cuánto oro tienes en tu reserva y cuál es el valor del oro, especialmente en dólares. Entonces, digamos, si bien es cierto, hemos quemado una parte de nuestros dólares, ¿no?, en billete, porque no hemos producido, pero hemos consumido, pero nuestras reservas de oro están cuantitativamente casi intactas y se han valorizado mucho más porque la cotización del oro ha subido. Entonces, nuestros soles están suficientemente respaldados, ¿no?, por la cantidad de oro monetario que tenemos registrado, no solamente en el Banco Central de Perú, sino que tenemos registrado en la banca internacional. Y los banqueros saben eso. O sea, saben eso, entonces no se hacen problema de las coyunturas políticas, de los líos que hay a cada rato, porque, digamos, la verdadera base de confianza de la moneda nacional es cuántos dólares tienes ahorrado, cuánto oro monetario tienes ahorrado. En el caso del Perú, estamos en muy buena posición monetaria por esos lados, ¿no? Estamos en muy buena posición monetaria, porque lo que entra para estos fines no es la cantidad de oro que producen nuestras minas, ¿no? Lo que entra para estos fines es la cantidad de lingotes que tienes en las bóvedas de tus bancos y que estén certificados por la banca internacional en el sentido de que digan sí existe. No solamente lo declares, sino sí existe físicamente, ¿no? Y entonces, pues, mutuamente los bancos están espiándose unos a los otros, ¿no?, para saber cuánto oro tienes, ¿no? Y sobre eso la cotización mundial del oro, eso en gran parte determina la estabilidad de tu tipo de cambio. Entonces, Perú, por lo menos por el momento, nos defendemos monetariamente porque nosotros sí tenemos dólares, ¿no? Y esos dólares vienen de lo que hemos dicho la vez pasada, de las reservas internacionales, ¿no? Y la mayor parte de esas reservas internacionales, para dar credibilidad al mundo, lo tenemos en bancos extranjeros fuera de Perú. Eso es dar credibilidad a los extranjeros, ¿no? Sí, los bancos extranjeros dicen sí, Perú tiene su billetito, ahí está, tiene. Ese es uno. Y lo otro es la cantidad de oro monetario que tenemos en la bóveda del Banco Central de Lima, pero también en la banca internacional, ¿no? O sea, cuando la banca internacional certifica, sí, Perú tiene su oro, eso es creíble. Diferente que nosotros digamos, no, yo te digo que tengo acá en Perú, pero ¿quién lo ha visto? ¿No? Entonces, por ambos lados, monetariamente estamos forrados, estamos bien, pero no hay que, obviamente, no hay que descuidarse, no hay que hacer despropósitos porque eso se puede evaporar en un 2x3, ¿eh? O sea, lo que es plata, eso se puede evaporar en un 2x3. Felizmente tenemos al doctor Velarde, que es una persona pues muy responsable y pues no está dispuesto a ser manejado por los políticos, no está dispuesto a ser manejado por el presidente, porque asume su responsabilidad con bastante entereza, ¿no? Entonces, es ahí donde verdaderamente se ve a la autoridad monetaria, ¿no? Y la Constitución del Perú dice que la principal, por no decir la única misión del Banco Central de Reserva, ¿no? Pero la principalísima misión es mantener la estabilidad monetaria
y controlar la inflación. Mantener más o menos la inflación también, vamos a decir, casi sin variaciones. Ahora, el hecho está que la cantidad de dinero con la variación de los precios están muy relacionados, ¿no? Están muy relacionados, ¿no? Si aumentas la cantidad de dinero, usualmente aumenta el nivel de precios. Entonces, el gran secreto, ¿no?, es no aumentar la cantidad de dinero para que no aumenten los precios, lo cual es pues dificilísimo, ¿no? Pero tampoco es imposible, ¿no? Entonces, ese es un aspecto de la política interna, ¿no? Muy importante, pero que está a cargo de esta entidad. Ahora, en otros países se le da la misión al Banco Central de Reserva de no solamente mantener la estabilidad monetaria para mantener la estabilidad de los precios, sino que se le encarga al Banco Central de Reserva que el crecimiento del PBI, ¿no? El crecimiento del PBI, digamos, pues, por lo menos, digamos, sea mayor que el crecimiento demográfico, ¿no? Si la cantidad de personas crece al 3%, como mínimo, el Producto Bruto Interno debería crecer al 3%, para que el PBI per cápita, por lo menos, permanezca constante, ¿no? Y mejor si el PBI crece más que el crecimiento de la población, ¿no? Idealmente el PBI debería crecer, ¿no? Más allá que la tasa de natalidad, más allá que el porcentaje de depreciación, más allá que el costo de oportunidad del capital invertido en la economía, ¿no? Costo de oportunidad del capital, COC. Entonces, creo que la tasa de natalidad de Perú en estos momentos a nivel nacional creo que es 1%, ya 1. Pero la tasa de depreciación en Perú es aproximadamente promedio macroeconómico 2.88. Entonces, 2.88 de depreciación más 1% de natalidad, 3.88. Como mínimo, el PBI debería crecer 3.88 para arriba. Pero lo otro es, bueno, pues lo que se ha invertido en Perú siempre ha tenido un costo de oportunidad de hacer otra cosa, pero en lugar de hacer esa otra cosa, digamos, se metió para que el Perú crezca. Bueno, ¿cuánto es el costo de oportunidad de Perú? Bueno, podría ser 2%. Si fuese 2%, entonces como mínimo el PBI debería crecer 1 más 2.8, 3.88 más 2, 4.88. Como mínimo el PBI del Perú debería crecer 4.88, que es lo más básico. En realidad el PBI de Perú debería crecer al 6%, 7%, 8%, porque ahí recién habría un crecimiento neto. Lo otro, el primer tramo, es básicamente para mantener el statu quo, ¿no? 1% es simplemente acompañar el crecimiento de la población, pero todo el mundo per cápita está en lo mismo, ¿no? El otro, el porcentaje de depreciación es básicamente reponer el capital que hemos gastado, pero no estamos creando más capital, simplemente lo estamos reponiendo a la tasa promedio de desgaste del capital. Y en el caso del costo de oportunidad, bueno, si hubiésemos decidido que en lugar de invertir en el Perú, esa misma plata lo hubiésemos puesto en Panamá o en Chile, por decir como mínimo,
te hubieses ganado 2%. Pero si lo trajiste a Perú, entonces lo normal es de que el rendimiento aquí en Perú sea más que ese 2%, ¿no? Entonces, sumando esos mínimos básicos, Perú debería crecer más del 5%, ¿no? Pero, bueno, los pronósticos están diciendo que a lo más vamos a crecer, creo que 3.2%. Entonces ahí tenemos un déficit respecto a la tasa mínima que deberíamos crecer para verdaderamente decir que estamos mejorando. Lo otro es básicamente una especie de tasa de recuperación, ¿no? Pero en sí mismo no habría ahí un crecimiento neto, ¿no? Bueno, pero entonces el oro, como les digo, cuanto más reservas de oro tengamos, garantiza que por lo menos el valor de nuestra moneda se mantenga con ligeras variaciones, ¿no? O sea, si este es el tipo de cambio base, ¿no? El tipo de cambio en cualquier momento del tiempo más o menos coincida con leves diferencias, ¿no? Porque esta estabilidad es lo que el banco decide. O sea, que el país esté estable en términos cambiarios y en términos monetarios. Vale decir que la devaluación de la moneda no haga a un país más exportador ni haga a una empresa más rentable simplemente por la devaluación. Más bien que tanto el país como las empresas partan del supuesto de que el tipo de cambio se va a mantener estable. Y no esperen que una gran devaluación les dé rentabilidad en soles, porque ese tipo de crecimiento impulsado por fenómenos monetarios no es precisamente un proceso sostenible en el tiempo, ¿no? Y más bien las empresas, para demostrar que son más competitivas, en realidad lo que deberían es constantemente mejorar su productividad. Entonces, esa productividad que dice pues de que somos capaces de sacar más producto, más output, manteniendo constante, digamos, los inputs, ¿no? Mantenemos constantes los inputs, pero sacamos más producto. Eso le llamamos productividad, ¿no? Y para hacer esto, obviamente hay que mejorar procesos, hay que capacitar más a la gente, posiblemente hay que usar materiales más inteligentes, más preelaborados. Entonces todo eso va a ayudar a que aumentemos nuestra productividad. Y entonces ahora en base a eso sí, podemos producir más, podemos exportar más y podemos traer más plata. Hacia eso sí, podemos producir más, podemos exportar más y podemos traer más plata, ¿no? Entonces, esas son las divisiones que hay, ¿no? Muy bien, entonces, sigamos, ¿no? Sigamos con nuestro país y la comparación entre dos países, ¿no? Entonces, la comparación entre dos países siempre va a requerir de la intermediación del supuesto del mercado mundial. Vale decir que si queremos comparar al país A con el país B, sabiendo que hay un mercado mundial, entonces en realidad, pues, lo que pasa en el mercado mundial, donde se supone que están tanto A como B, pero también están C, D, E, hasta la Z, ¿no? Va a ser tal vez lo más importante
porque en la mayor parte de los productos existe o se da una suerte de, vamos a decir, mercado de competencia perfecta, entre comillas, ¿no? Y entonces la demanda agregada, por ejemplo, de trigo, ¿no? La demanda de todos los países está acá. La oferta de todos los países está aquí. Entonces se produce un precio o una cotización mundial promedio del trigo por cada unidad de tiempo. O sea, aquí vamos a tener, esta es la cantidad de equilibrio en este momento y este es el precio del trigo en este momento, ¿no? Porque aquí hemos considerado a toda la demanda, la sumatoria de las demandas, y aquí a la sumatoria de las ofertas. Todos están acá. Entonces, por tanto, este precio es muy representativo. Entonces, este precio se le comunica al país A, o el país A en todo caso tiene que saber que esto es lo que cuesta, vamos a decir, el quintal de trigo. El país B también tiene que saber que esto es lo que cuesta el quintal de trigo. Ya está. Sobre esa base, cada país tiene que ver cómo efectivamente se organiza lo mejor para regular su demanda, como de igual manera para regular su oferta, ¿no? Entonces, según determinado momento, en este país A, la demanda puede ser hasta aquí, pero la oferta del trigo, como es el caso de Perú, puede ser hasta aquí. Entonces, en el caso de Perú, digamos, esta es la producción y la demanda nacional. Q sub A, 0. O sea, esto es lo que los productores de Perú producen y también esto es lo que los consumidores de Perú compran. Cuando el precio es P sub T. Pero si le preguntamos a los peruanos cuánto más de trigo quisieran comprar, ¿no? Posiblemente digan, quiero comprar toda esta cantidad Q' sub A. Esto es lo que quisiera comprar, pero no puedo a este precio. A este precio solamente esta cantidad de personas o de trigo se puede comprar, ¿no? Y digamos, esa es la situación. Sin embargo, si nos vamos al país B, en el país B, la situación podría ser esta, ¿no? Donde lo que se ve es de que a este país, a este precio que ha fijado el mercado mundial, este país puede producir hasta esta cantidad, porque esta es la curva de oferta del país B. Y su gente, su población, solamente demanda esta cantidad. Entonces, esto es Q sub B. Y esto es su Q sub B'. Entonces pasan diferentes situaciones, depende del país, ¿no? Por ejemplo, en cuestión del trigo, y para ser más comparable, en el mercado del trigo, esto podría ser Ucrania, y esto podría ser Perú.
¿no? A Ucrania le sobra trigo a este precio y tiene para exportar. A ese mismo precio, a Perú le falta trigo. O sea, es un precio, digamos, para los productores peruanos muy bajo. Y solo algunos que tienen la eficiencia pueden producir esta cantidad. Sin embargo, los consumidores peruanos queremos comprar hasta esta cantidad, pero no podemos porque ese precio es muy alto para toda la gente que no puede. ¿Y estamos ahí? ¿No? Entonces ahora ya vienen las políticas de cada gobierno. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí el gobierno dice, señores, no es justo que solamente, digamos, los peruanos consumamos este trigo, ¿no? En realidad debemos consumir, hacer todo lo posible para que todo el mundo consuma su trigo hasta este lado. Pero ahora, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, hacemos una gran revolución agrícola y desplazamos la curva de oferta hasta que tenga su equilibrio con la demanda nacional. O sea, eso es factible. Un poco difícil, ¿no? O sea, la solución sería desplazar la curva de oferta de Perú para producir lo que la población demanda. Pero, ¿qué significa desplazar esta curva de oferta de aquí hasta acá? Tener miles y miles de hectáreas adicionales de cultivo. Ya, vamos a suponer que hubiera tierras. Ahora, el costo, ¿no? Digamos, de semillas, del sembrío, del cultivo, ¿no? Habrían inversionistas privados, nacionales, o el Estado haría la inversión, ¿no? O sea, tal vez de manera inmediata no se pudiera ampliar la producción en esa magnitud, pero tal vez si fuese una política de largo plazo, ¿no? En el largo plazo podríamos incrementar el hectareaje, se podría dotar de capital de trabajo y ciertamente aumentar tanta la producción de que ahora ya la demanda esté plenamente satisfecha, ¿no? Pero esa es una vía, ¿no? Vía la producción. Pero otra vía es, señores, en realidad nos resulta muy caro producir esa cantidad adicional de trigo. Más barato nos puede resultar importar ese trigo que falta. No, está bien ya. El mercado no puede pagar este precio y por eso es que no lo importa. Entonces, como siempre, se le mira la cara al Estado y podrían decir, el Estado sí lo puede importar. Bueno, efectivamente, los estados muchas veces han importado alimentos para luego distribuirlo, porque la población claramente no lo puede comprar y los productores no pueden responder de manera inmediata para abastecer ese producto. Entonces, sí se considera de que ese producto es indispensable, no puede faltar, no queda otra cosa que el Estado, como siempre se hace, es el que incurre en el costo. Entonces, si ahora no queremos que el Estado incurra en ese costo, entonces tenemos que bajar el drama y decir, sí, ese producto es importante, pero, digamos, podría tener otros productos sustitutos, otros productos complementarios, de tal manera que no haya tanta presión para importar esa cantidad tan grande de productos que falta en el mercado nacional. Y sobre todo, que no existe la demanda suficiente con capacidad de pago que pueda comprar esa cantidad
al precio, a la cotización internacional. Entonces, obviamente, cuanto más grande sea este desplazamiento de O a O', más difícil va a ser incurrir en los costos, ¿no? Y más tiempo se va a requerir para satisfacer la demanda de los consumidores, ¿no? Pero siempre hay la posibilidad de una importación. O sea, en lugar de producir, lo importas, siempre y cuando tengas presupuesto para mantener ese proceso, ¿no? Entonces ya depende más de las finanzas públicas que, digamos, mejoras de calidad, mejoras de la eficiencia, ¿no? Ya se vuelve un problema básicamente de finanzas públicas. Entonces ahora, digamos, esto mirando a estos dos países en particular, pero ahora, ¿qué pasa si miramos a todos los países, mejor dicho, miramos el mercado mundial, ¿no? Se ha anunciado de que supuestamente habría en general, como fruto de la pandemia, como fruto de la guerra Ucrania-Rusia, como fruto del cambio climático, habría en los próximos tiempos una escasez de alimentos, lo que quiere decir también un encarecimiento de alimentos. Entonces, según estas noticias que están difundiendo por ahí, la curva de oferta no solo no se desplazaría hacia la derecha y hacia abajo, sino todo lo contrario. La curva de oferta de alimentos más bien se desplazaría hacia la izquierda y hacia arriba. Y obviamente la demanda es difícil de bajarla, ¿no? Es difícil de bajarla. Entonces, más es probable que la demanda suba antes que se reduzca. Entonces, si la demanda sigue siendo la misma, entonces a nivel mundial el precio de los alimentos va a subir. O sea, en promedio todos los alimentos van a ser más caros, ¿no? Porque una menor cantidad de alimentos se va a subastar entre la misma gente y obviamente quien paga más se lleva el alimento. Ese paga más es precisamente P sub T a P' sub T. Ese es quien paga más. Ahora, pero ¿por qué, digamos, la curva de oferta se va a retrotraer, se va a comprimir hacia situaciones no deseadas? Bueno, efectivamente, como Ucrania y Rusia están guerreando, por ejemplo, ya se fue la nieve, se fue el invierno en Ucrania, en estas épocas ya deberían estar preparando el terreno, los terrenos, para el nuevo sembrío de granos, ¿no? Porque creo que tienen hasta 2 cosechas por año, ¿no? Y no va a ser posible porque pues, están en plena guerra y entonces la oferta próxima de trigo va a disminuir tremendamente. E incluso la poca producción que logren no va a poder salir hacia los puertos, hacia los otros países, porque los rusos tienen bloqueados los puertos. Entonces la logística no funciona. Entonces, tanto por la guerra misma como por las consecuencias de la guerra, va a haber menos oferta de trigo. Eso va a implicar que el precio del trigo en promedio suba. A menos que, por ejemplo, suba más que Argentina en estos momentos, ¿no? Como tiene muchos terreno eriazo o ha tenido un porcentaje de las pampas ociosa, porque el mercado no demandaba tanto trigo a un buen precio, pero ahora bajo la nueva situación y bajo las proyecciones de que el precio del trigo se va a las nubes, obviamente, ¿no? Argentina debería estar alistando un mayor hectareaje
¿no? O en todo caso, mejorando su tecnología para, con el mismo hectareaje, hacer más productiva la tierra, ¿no? Cualquiera de las dos alternativas o una combinación tal que, digamos, aprovechen el momento de que hay mayor precio para el trigo que necesita mayor oferta, ¿no? Y contrarrestar esta tendencia, ¿no? O sea, esta tendencia es hacia una carestía de alimentos que eleve el precio, ¿no? Y más bien los que se preparan a darle la contra o a volver a aumentar la oferta, ¿no? Y aprovechar todavía el precio subido, va a ser obviamente beneficio, ¿no? Esto a nivel mundial, con las repercusiones específicas que pueden haber en cada país. En los países que de todas maneras tienen, aunque sea poco o mucho, un exceso de oferta respecto a su propia demanda, o los países como Perú, donde más bien nosotros tenemos un déficit. Producimos una pequeña parte de lo que consumimos y lo otro lo tenemos que importar, si es que tenemos los medios de pago para importar, ¿no? Entonces, los efectos de lo que pasa en el mercado mundial son diferentes en cada país dependiendo de la situación en que está su producción. Aquí es superavitaria, aquí es deficitaria y obviamente el efecto no es el mismo. ¿No? El efecto no es el mismo. Y eso que hemos hecho para los alimentos, obviamente con mayor drama o menor drama, puede suceder para las frutas, puede suceder para los textiles, puede suceder, digamos, para los automóviles, para las máquinas, herramientas o para determinados insumos, ¿no? Como por ejemplo, uno de los primeros que ha entrado a esta situación es los fertilizantes, ¿no? Entonces, digamos, a nivel mundial vamos a suponer que existe el mercado de fertilizantes, especialmente con alto componente de derivados del petróleo, o sea, los fertilizantes sintéticos artificiales, y de lo que he escuchado, digamos, si esta es la demanda de fertilizantes, digamos, esta es la oferta de fertilizantes. Bueno, se dice que en el mercado de fertilizantes a nivel mundial habría un déficit. O sea, todos quieren comprar más de lo que el mundo está comprando o produciendo. Entonces, digamos, el mundo está comprando, está produciendo y está comprando toda esta cantidad de fertilizantes. Sin embargo, el mundo quisiera comprar más, pero no hay. Por lo menos a este precio. Vamos a decir que este es el precio del fertilizante. A este precio, esta es la situación. Posiblemente si el precio fuera mayor, digamos, un pi prima, los productores inmediatamente harían todo lo que pueden para producir más y aprovechar ese precio mayor, ¿no? Pero ya esas son cuestiones de futuro. Pero en el momento, esta es la situación a nivel mundial. Ahora ya depende de la situación particular en cada país, ¿no? Perú, ¿cómo está? Entonces, digamos que aquí producimos relativamente poco fertilizante, sin embargo, quisiéramos comprar más fertilizantes y nuestra situación concreta es de que tenemos déficit en fertilizantes. Lo poco que producimos lo usamos, pero hay una gran parte
de fertilizantes que quisiéramos importarlo, ¿no? Pero a ese precio no lo importamos, de tal manera que estamos fregados, estamos acá. Y de igual manera, en otro lado, otro país, vamos a suponer Colombia, ¿no? De igual manera, para contrastar, Colombia tiene esta oferta y digamos que tiene esta demanda interna de fertilizantes. Entonces, si nos referimos al precio de equilibrio del mercado, ¿no? Colombia tendría un excedente para exportar respecto a su equilibrio interno, ¿no? Comparativamente, digamos que Perú está con ese precio, podría llegar incluso a un equilibrio, vamos a exagerar esto un poquito, podría llegar a su equilibrio, ¿no? Sin embargo, la situación concreta en la que estamos es esta de acá, donde esto es lo que producimos y esto es lo que quisiéramos importar. En el caso de Colombia, ¿no? Bueno, ellos internamente están equilibrados, pero respecto al precio internacional, tienen una oferta que hacer. Ya está. Tienen un excedente y podrían vender, siempre y cuando le paguen este precio, ¿no? Entonces, ahora viene el problema para Perú. Si a este precio bajo, pi sub 0, tiene este déficit que quiere pero no puede usarlo, ahora a este precio mayor, a pi sub 1, obviamente pues vamos a poder comprar menos todavía. O sea, lo más podríamos comprar hasta aquí. ¿No? Claro, antes hemos querido comprar hasta aquí a un precio menor, pero ahora a un precio mayor, pues compraremos menos todavía. ¿No? Entonces, para los países que ya son, vamos a decir, deficitarios en un producto importado, le resulta pues siempre más oneroso llegar a un equilibrio. Entonces, el Estado podría subsidiar y dice, ya está bien, que mis campesinos tengan todo su fertilizante. Entonces, el Estado gasta, paga pi sub 1, un mayor precio, ¿no? Y logramos equilibrar, ¿no? Oferta con demanda de productos agrícolas, pero a un precio mayor de uno de sus principales insumos, como son los fertilizantes, ¿no? Si, digamos, en fertilizantes estamos con un precio mayor, ya se imaginan, si nosotros quisiéramos exportar fertilizantes, para ganar tendríamos que pedir un precio mayor. ¿Y quién nos va a pagar en el mercado mundial un precio mayor? ¿No? O sea, obviamente nadie te va a pagar porque el mercado mundial está pagando pi prima, ¿no? Y a ti no te van a pagar por tu ineficiencia pi sub 2, porque es mayor que pi prima, ¿no? Entonces, claramente las posibilidades de que nosotros nos autoabastezamos del fertilizante
o incluso pasemos a producir, ¿no? Dependerá de cómo mejoramos tremendamente nuestra capacidad de producción, tal que logremos bajar los costos, igualar a la cotización internacional de fertilizantes, o incluso con esa tremenda capacidad podamos tener precios más bajos que el mercado internacional. Pero para llegar a eso, pues requerimos una gran inversión, tiempo, porque no, estos proyectos industriales no se hacen de la noche a la mañana, y nada de eso posiblemente se puede ejecutar pues en medio de una crisis, y sobre todo si te dan un periodo muy corto para revertir la situación actual de déficit en fertilizantes a superavitario en fertilizantes. Se necesita tiempo también, además de recursos, ¿no? Pero no es imposible, ¿no? O sea, hay muchos países que ahora son autosuficientes, que esa autosuficiencia no la han ganado en un año ni en 2 años, lo han ganado en 15, 20, 30 años. Les ha costado, ¿no? Pero si no tomamos la decisión en el sentido de priorizar en qué cosas deberíamos enfatizar nuestros esfuerzos y recursos, obviamente más adelante va a ser más difícil, ¿no? Entonces, las capacidades y las ventajas que podamos tener en el comercio exterior, pues no son de la noche para la mañana. Requieren una decisión de largo, mediano plazo para ejecutar la inversión y para ganar know-how en las operaciones y pues ponernos competitivos. ¿Mm? Entonces, no es imposible, pero requiere paciencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos nomás que nuestro nivel productivo se pusiera, digamos, a la altura de pi sub 0, nuestra curva de oferta tendría que desplazarse pues tremendamente hasta acá. Pero este desplazamiento implica que hemos ejecutado una tremenda inversión. Si aquí teníamos I sub 0, ¿no? Aquí este monto de inversión ha requerido pues de un delta tremendo, ¿no? Ampliación de planta, nuevas plantas, eso requiere recursos y tiempo. Entrenamiento de personal, selección de equipo, cuántos procesos para hacer esto. Pero no es imposible. Pero requiere decisión. Y mantener esa decisión hasta que se ejecute la inversión. Pues ya, eso es cosa seria, ¿no? Tomas la decisión hoy día, pero más tardecito te deshacen el proyecto, todo se fue al agua. Entonces, ser más eficiente, ser más productivo, requiere decisiones fuertes, pero también requiere tiempo, ¿no? Yo todavía conocí la planta de fertilizantes que estuvo cerca del aeropuerto. La empresa se llamó Fertiza, Fertilizantes Industriales, Sociedad Anónima. Era una empresa estatal, ¿no? El Estado lo creó por allá por 1950
Y su propósito fue efectivamente hacer fertilizantes artificiales, ¿no? Y digamos que el costo promedio de hacer eso por la empresa estatal haya sido 10. El propósito no era que la empresa venda eso a 11, ni que solamente recupere los costos a 10, sino el propósito era dar subsidio a la agricultura vendiendo el producto por debajo de su costo. Entonces, tenían que venderlo a 5, a 4. Entonces, por diseño, esa empresa estatal tenía que ser deficitaria desde su inicio. Y efectivamente, casi toda su vida, esa empresa Fertiza fue deficitaria, ¿no? Entonces, pues los que son contrarios a la presencia del Estado en la economía, acusaron a que esta empresa pues era una empresa deficiente, todos sus ejecutivos eran choros, y entonces pues, ¿para qué conservaban esa empresa que toda su vida había sido deficitaria? Hay empresas que claramente han sido deficitarias por mal manejo, ni hablar. Pero en el caso de estas empresas dirigidas a apoyar al agro, desde su inicio fueron diseñadas no para ganar, sino más bien para subsidiar. Eso quería decir estar en permanente déficit. Vale decir que a fin de año el Estado le tenía que hacer transferencias presupuestales para compensar ese déficit e incluso darle un delta para ampliar planta, para producir más, ¿no? En algún momento de su vida tal vez esta empresa haya hecho eso, ¿no? Que haya ampliado, haya producido más, etcétera, pero fue permanentemente deficitaria. Con el tiempo, la gente del Ministerio de Economía o los gobiernos no supieron entender el caso de Fertiza y dijeron, bueno, es una empresa deficitaria ya. Sus deudas ya sabrán cómo lo pagan, que vendan sus máquinas, que el Poder Judicial los embargue, pero ya el gobierno no le hace transferencia presupuestal, ¿no? Y cuando la empresa quería cobrar precios de mercado por los fertilizantes, ya ahí el campesinado se le venía encima diciéndole pues que cómo era posible que el Estado quería ganar plata a costa de estos campesinos que, digamos, no eran competitivos como para asumir costos reales. Entonces, ni un lado ni el otro lado, nadie apoyó a esa empresa, nadie. Entonces, con el tiempo, los activos se fueron oxidando, deteriorando, como no le hacían transferencias presupuestales, ¿de dónde iban a sacar plata, no? Y en realidad, pues, al final, nadie incluso quiso comprarla por el método de la privatización. Entonces, lo que hicieron fue cerrar la empresa y más bien chatarrearla, o sea, vender en peso los activos de la empresa porque pues, ya todas las instalaciones, todo está malogrado, deteriorado. Y solamente los fierroviejeros querían comprar eso. Y así desapareció esa empresa de fertilizantes, ¿no? Más bien, la otra empresa, que es la Industrial Cachimayo, en el Cusco, es otra empresa de fertilizantes, ¿no? Pero está en el Cusco. Y a esa empresa también le dieron la misión de producir eficientemente, entre comillas, ¿no? Pero eso sí, subsidiar a la agricultura. Vale decir, subsidiar es vender por debajo de tu costo promedio, ¿no? Y entonces la empresa, pues, nunca tuvo bonanza, nunca tuvo, pues, superávit, porque vendiendo a precio de subsidio nunca iba a poder tener ganancia, ¿no? Pero gracias a la presión del gobierno regional, etcétera, la empresa se mantenía parada, ¿no? Y cuando hicieron la segunda etapa de la hidroeléctrica de Machu Picchu, y digamos, bajó el costo del kilowatt hora,
Entonces la empresa se hizo más rentable porque estas empresas de fertilizantes que procesan la urea, ¿no?, consumen bastante electricidad. Su principal costo después de la urea es la electricidad. Entonces, gracias a a la baratura del kilowatt hora, bajaron los costos de industrialización. Entonces la empresa se hizo un poco más sostenible, ¿no? Pero siempre tenía que vender a precios subsidiados, ¿no? Felizmente se ha mantenido en pie y supuestamente uno de los grandes proyectos para que Perú vuelva a producir sus fertilizantes es repotenciar Industrial Cachimay, ¿no? No sé si será lo mejor para el Perú, pero digamos, es una posibilidad. Entonces, esa necesidad de que la agricultura siga siendo subsidiada, por un lado. Lo otro, esa necesidad de que una empresa industrial siga siendo subsidiada, o sea, lo que señala es de que hay otros países que han mejorado tremendamente en la producción de fertilizantes y tienen costos de eficiencia que puede ser por la escala productiva. O sea, antes producían 10.000 toneladas, ahora están a 1.000.000 de toneladas. Esa mayor escala productiva les da costos promedios más bajos. Mientras que, digamos, en Perú, nuestra escala productiva se ha mantenido modestamente, estamos con 1.000 toneladas, 2.000 toneladas, pero pues respecto a 1.000.000 de toneladas hoy, no tienes para competir. Entonces ahí muchas veces se dice, oye, mejor cierra la tienda, cierra el negocio acá e importamos fertilizantes porque no hay posibilidad de llegar a los mismos niveles de eficiencia que estas empresas extranjeras. Entonces, no es malo, por supuesto, importar todos tus insumos. En el caso del Japón, yo creo que siempre habrá la posibilidad de que por ahí puedan tener ellos un pozo de petróleo en territorio o, digamos, ahí en su zócalo continental, pero estudiados los costos, digamos, importar efectivamente un barril de petróleo desde el Ecuador, ¿no? Le cuesta, ya está bien, vamos a suponer $125, pero producirlo en su propio territorio le cuesta $200. Y entonces, o sea, ¿dónde está la sabiduría para abrir el pozo en el mismo Japón e incurrir en esos sobrecostos? Mejor no es importar. Entonces, en el caso del Japón, prácticamente importan el 100% de su materia prima. No tienen problema ni tienen vergüenza. O sea, importan todo el petróleo que necesitan, importan todos los minerales que necesitan, ¿no? En algún momento también han querido importar todos los alimentos que necesitan, pero parece por ahí que un poco se pusieron a pensar en la situación extrema, que todos los países bloqueen al Japón, no dejen que los barcos con alimentos entren a Japón, se morirían de hambre, etcétera, etcétera. Entonces tienen que tener un mínimo de producción propia, aunque ésta sea carísima. Claro, con el costo de la hora hombre que se paga en Japón, cultivar arroz, ese arroz resulta demasiado caro. Mientras en tonelaje, ese arroz lo pueden llevar de Perú, lo pueden llevar de Tailandia, de Vietnam, por la quinta, sexta parte, ¿no? Pero evaluando el tema de la fuerza mayor y las situaciones extremas, dicen, no, aunque sea caro, hay que producir aquí nuestro propio arroz, por lo menos un porcentaje, ¿no? Claro, los campesinos del Japón dicen, sí, pues, pero a mí no me vas a pagar, por decir, 60 centavos de dólar por un kilo, porque con 60 centavos de dólar cultivar arroz en el Japón no me resulta rentable.
Entonces, ¿y cuánto es tu coste de producción? $2. Entonces, ¿de dónde va a salir la diferencia entre 2 y 60 centavos? Presupuesto nacional. Entonces, el presupuesto nacional paga el subsidio al campesino por producir, en términos internacionales, ineficientemente. Pero en realidad eso es por decisión del gobierno, mantener esa producción con altos costos, porque el gobierno podría decidir libre importación del arroz. Y entonces los comerciantes importarían a 0,60 centavos el kilo y los campesinos japoneses no tendrían manera de competir con 0,60. No, $2 versus 0,60, no, no pueden competir. Nadie les va a comprar. Incluso el arroz extranjero puede ser mejor. Así que peor, no les va a comprar. Entonces, más bien gracias a la política que tienen los gobiernos de proteger un mínimo de producción propia, es que, digamos, en países como Estados Unidos, Japón, Francia, se mantiene la producción agrícola siempre y cuando ésta sea subsidiada, pagada con fondos públicos, porque de otra manera no le resultaría rentable a los campesinos sembrar esos productos. O sea, el salario es demasiado alto ahí para sacar producción agrícola competitiva, ¿no? Bueno, digamos, esas son pues las comparaciones internacionales, ¿no? Pero la metodología es introducir el mercado internacional. Y de ahí ya haces la comparación con los países en concreto. Un país que podría estar relativamente superavitario, otro país que podría estar relativamente deficitario. Entonces, los efectos del mercado internacional en cada uno de ellos son diferentes, ¿no? Eso, señores. Muy bien. Entonces, siendo la hora, nos despedimos hasta el próximo jueves. El próximo jueves nosotros debemos tener ya, porque ya faltan pocas semanas, la tercera práctica. La tercera práctica va a ser exactamente sobre el capítulo 5, sobre el capítulo 5 del libro que ya ustedes conocen, Economía Internacional, de Paul Krugman, ¿no? Capítulo 5. Vamos a escribir acá. Capítulo 5 del libro Economía Internacional de Paul Krugman. Y de Maurice Obstfeld. Ya está. Capítulo 5. Tercera práctica. Profesor, Adelante, sí. sí, solo mencionarle que este curso tiene solamente 2 prácticas y 2 monografías. Ah, ay, 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 ya, ya, ya. Entonces ya las prácticas ya fueron dadas y las monografías están pendientes. Ya. Entonces ya me
me rectifico. Entonces, digamos, ya tenemos la nota de la primera monografía con ese avance que me han hecho, ¿no? Para no entrar en mayores burocracias. Entonces ya tienen la nota 1. Ahora solamente en todo caso faltaría la nota monografía 2. Entonces, seguimos con las clases normal la próxima semana, ¿no? Solamente falta la nota 2. Muy bien, entonces hecha la aclaración, seguimos adelante. Gracias, señores. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Está el delegado, caramba, el delegado ha sacado cara ahí por sus notas. Ya. Buenas noches, nos vemos, señores. César Alejandro, Angie Alca, Iris, Rubí, Franklin, innovando para el futuro. Está bien, ¿ah? El que está ahí es de la UNI, ¿no? Sí, ¿no? Chuquín.